Hola, muy buenas noches. Nos encontramos aquí con nuestro compañero Miguel desde nuestra Radio Capital. Recuerden que hoy estamos con David Betancourt y hoy como invitado especial tenemos a Miguel Moreno, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la grandiosa Corporación Universitaria Senda. Él viene generando diferentes prácticas educativas. Hoy nos viene a hablar desde los derechos humanos y derechos fundamentales desde la Constitución Política en Colombia. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí pensando y reflexionando un poco sobre lo que ha sido el trasegar de los derechos humanos a través de la educación en Colombia, ¿sí? De cómo estos han avanzado tanto, pero a la vez cómo están tan quedados en ciertos lugares del país, donde pues la calidad de la educación no es tan buena, donde muchos derechos son vulnerados por el mismo Estado como tal y en algunos casos por las instituciones que pues no le dan la importancia de realmente respetar el derecho y la dignidad humana de cada individuo. Miguel, tú acabas de decir algo muy cierto, como el mismo Estado nos genera quizás muchos derechos fundamentales, pero este mismo Estado, ¿cómo nos los vulnera? Miguel, tú desde tu accionar práctico como licenciado en educación física, ¿cómo ves que están los derechos humanos en este momento en nuestra gran capital, la ciudad de Bogotá? ¿Y cómo tú has visto cómo estos se vulneran o cómo estos hacen gran relevancia en las aulas populares y educativas en la ciudad de Bogotá? Cuéntanos. Bueno, para iniciar con esta pregunta, pues bueno, hay que entender que en no toda la ciudad, pues los derechos son aplicables de la misma manera, ¿sí? Pues dado que en zonas como el norte de Bogotá, en zonas donde los recursos son suficientes, no hay, como por decirlo, escasez, ¿sí? Y la zona, el contexto en el que se vive es muy alejado de problemáticas tan grandes como lo son la drogadicción, la violencia intrafamiliar, las bandas criminales. Entonces, pues bueno, hay que comprender un poco de eso, ¿no? Entonces, cuando tú me decías que si los derechos en Bogotá se ven, sí, pero la gente los desconoce. Entonces, la idea es que nosotros, por medio de la educación, por ejemplo, yo como educador físico, cómo yo puedo permitir en los espacios dentro de mi aula de clase para que ellos conozcan, primero, sus deberes como ciudadanos, ¿sí? Que ellos en el trasegar de su vida puedan reconocer qué deberes tienen como ciudadanos, puedan cumplirlos y pues asimismo que reconozcan sus derechos. Dime, David. Bien, tú acabas de decir algo muy cierto. Bogotá es una ciudad multicultural. Bogotá es la ciudad de los sueños, de hacer dinero, de ir a trabajar. Muchos tenemos ese compañero o ese familiar o X o Y persona que se vino a Bogotá solo con las ganas de aprovechar de él. Dicen muchos, Bogotá es la ciudad de muchos, pero al final es la ciudad de nadie. Si usted logra darse cuenta, nuestros abuelos, nuestros padres, siempre vienen desde otros puntos de la región, desde los llanos, desde Las Cotas, desde Antioquia, pero ninguno es de Bogotá. Entonces, al final y al cabo, ¿cómo estos derechos se ven tan afectados? Porque si lo que tú decías, Bogotá, al ser tan multicultural, en el norte puede que todos tengan el derecho a la educación y todos tengan el derecho a una calidad de educación. Pero ¿será que estos mismos derechos los tiene un ciudadano que quizás vive en, no sé, en San Cristóbal, en Usme, en Cazuca, en donde quizás ni siquiera llega la señal, en donde quizás no tienen ni siquiera cobertura, no tienen eh, educación, no tienen una infraestructura cómoda y propia para que el estudiante genere? ¿Tú qué cuentas desde tu accionar práctico, Miguel? Cuéntanos. Bueno, los derechos sí están como tal.
Lo que pasa es que no se reconocen y las entidades que regulan como tal la norma, digamos en este caso, las mismas instituciones o las alcaldías locales no generan políticas públicas, pues para que esas personas que viven en condiciones de bajos recursos, pues puedan acceder a una educación ya sea de calidad o así mismo que tengan cosas mínimas para su vida, ¿sí? Entonces, los derechos sí están, eso hay que tenerlo muy claro, pero los organismos que regulan todo ese tipo de cosas, que promueven la protección de los derechos humanos, no, no tienen la veracidad pues para llegar e impactar a todas esas poblaciones, ¿sí? Y pues asimismo, no solamente esas entidades, sino que también la misma comunidad se sesga de decir, no, como es que como yo no tengo, como yo no puedo, entonces ahí mismo, pues se aíslan del estudio, por eso vemos en muchas ocasiones a niños desde tempranas edades, desde los 8 o 10 años o incluso menores, trabajando en los semáforos, pidiendo dinero, ¿sí? Sin estar estudiando como debería ser. O sea, días entre semana, 8 o 10 de la mañana, que uno va en su vehículo o en el transporte público, y pues uno ve los chicos con sus padres o con algún familiar pidiendo dinero, porque pues uno, si no trabajan, no tienen con qué comer. Entonces, ahí juega algo muy, ¿cómo decirlo? Que entra una balanza, o como o estudio. Entonces, pues realmente, ¿cómo el Estado podría permitir que dentro de la educación, pues se le brinden ciertas garantías a las personas que tienen bajos recursos y así mismo pues puedan, uno, tener una educación de calidad, que se le reconozca sus derechos humanos y se le proteja su dignidad humana y pues también cómo ayudarlos pues a mitigar un poco su problemática. Miguel, algo que tú decías que es muy importante y que me pone a reflexionar hoy, en esta noche calurosa y fría a la vez en Bogotá, uno de los derechos fundamentales de la Constitución Política es que todo ser humano tiene que tener una educación de calidad, una educación bachiller, o sea, de colegio, y una educación universitaria, que el mismo Estado le debe promover al estudiante o al ciudadano esta misma. Y yo me recuerdo cuando yo estudiaba, yo me acordaba que tenía que escoger entre comerme un pan o irme y colarme quizás en el Transmilenio. Me perdonará hoy la nueva alcaldesa que promueve grandes programas para uno no estar decolado y, y pagar su transporte, pero pues esa es la realidad de muchos colombianos y esa es la realidad de casi todos los estudiantes universitarios que, que están en universidad pública, en universidad privada. Entonces se me genera la gran pregunta es, a estas personas se les está resaltando y se les está valiendo ese derecho fundamental. Bueno, pues así como tú lo dices, que hay que escoger, así como también lo planteé yo, entre la comida o el pasaje, ¿sí? La verdad, el derecho sí se les vulnera porque no tienen una vida digna, una calidad de vida humana, pues mínima como tal, o sea, contar con lo básico, que con su comida diaria o así sea el transporte para poder movilizarse hacia sus destinos, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre he tratado de hacer en mis espacios es que las personas puedan reconocer qué mecanismos de protección y qué elementos permite el Estado, pues para que asimismo ellos puedan, uno, contar con lo mínimo, ya sea que sean apoyados con algún tipo de subsidio, ¿sí? El gobierno permite y tiene varios subsidios dependiendo de la condición con la que la persona viva, ¿sí? Si no tiene lo mínimo o si está en condiciones muy precarias o si tiene alguna condición que pues le impida su desempeño normal frente al resto de personas. Entonces, la idea es que los mecanismos de protección para la dignidad humana
sean más vistos. Entonces, pues nosotros como educadores físicos y como educadores como tal, debemos ayudar a promover estos mecanismos, ya sea o dándolos a conocer o dándoles las herramientas a los individuos para que conozcan esos mecanismos, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero, sí se le vulnera la dignidad a esas personas, pero el mecanismo están las ayudas que puede dar el gobierno y así pues, el derecho está, solo que no está muy reconocido como tal. Bueno, Miguel, ya dándole un cierre a esta gran conversación que hemos tenido esta noche, sentimos que estos derechos y estos deberes fundamentales que tiene cada ser humano en Colombia se vulneran todos los días, como son los académicos, los educativos y quizás en la calle. Nomás pongámonos el planteamiento de cuando muchas personas hacen justicia por su mano propia y llega X o Y persona a querernos robar nuestros objetos personales y nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, llegamos, golpeamos, agredimos o generamos cualquier forma de agresión frente a esa persona, allí también estamos vulnerando los derechos de esta persona. Pero creería, Miguel, que si nos ponemos a hablar de X o Y experiencia o vivencia que hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas, en esta grandecidad de locura, no vamos a acabar hoy. Entonces, pues nada, Miguel, muchísimas gracias por darnos tu conocimiento desde tus aulas y desde cualquier práctico. Y pues nada, muchísimas gracias y pues que iba al baloncesto. ¿Algo más Dale, por decir? que bien baloncesto, sí, muy bien, muy bien. Dale, David, muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invitamos a que nos escuchen en la próxima podcast que hagamos en alguna próxima vez. Gracias. Los invitamos a cada uno a leer un libro más cada día, en vez de cuestionarnos más de las plataformas audiovisuales como el TikTok, el Facebook, el Instagram. Veamos, leer es lo único que nos hace resistir. Entonces, llevamos resistiendo por medio de las lecturas. Recuerden que quien lee tiene muchas vidas y muchas historias por quien contar. Quien no lee solo vive su vida. Hasta luego, mil bendiciones. Chao, chao, nos vemos otra nueva ocasión.